Vamos a hablar con nuestro siguiente invitado sobre la situación de las comunidades indígenas en la región panamazónica. Estamos hablando de Brasil, de Venezuela, de Guyana Francesa, de Guyana Inglesa, de Surinam, de Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia. Una iniciativa desde la Iglesia Católica por la lucha contra la explotación de los más necesitados, de las poblaciones indígenas, el cambio climático, en fin, es una iniciativa bien importante y ellos están haciendo un llamado de atención sobre la población indígena en esta región panamazónica. Saludamos a Mauricio López, es el secretario ejecutivo de la Red Eclesial Panamazónica. Señor López, gracias por acompañarnos. Buenos días. Un saludo a todos los que nos escuchan y nos ven esta mañana y gracias por la invitación. ¿Cuál es el panorama de los pueblos indígenas en esta región que incluye tantos países en medio de esta coyuntura, de esta pandemia del COVID-19? Bueno, lo primero que hay que decir es que esta pandemia lo que ha hecho es desnudar o develar situaciones preexistentes de injusticia, desigualdad y exclusión. Podemos decir que los pueblos originarios están viviendo ahora una triple exclusión. Una exclusión histórica, por cuestión cultural, por todas las razones que hemos experimentado a lo largo de la historia, y que incluso en los lugares donde se extraen los recursos necesarios para desarrollar los países, estados donde ellos viven, ellos han vivido una situación de exclusión histórica muy fuerte. En segundo lugar, porque están de alguna manera también afectados por todas estas iniciativas extractivas que muchas veces no desarrollan los procesos y protocolos necesarios de consulta, de respeto adecuado de sus identidades, y ahora con la pandemia, con una absoluta fragilidad y carencia en acceso a infraestructura de higiene y asistencia de salud. En este momento la REPAM, que está haciendo un conteo cotidiano, estamos hablando de 175,000 contagiados en todo el territorio panamazónico y cerca de 8,000 fallecidos, lo cual en un total de 33 millones de habitantes que hay en el territorio panamazónico es realmente una cifra muy preocupante. Y para los pueblos originarios, el registro que estamos haciendo directamente con las organizaciones indígenas, porque no existe en los países un registro diferenciado, apenas ahora se comienza a discutir sobre eso. Con este registro, la REPAM y la COICA, que es la Organización de los Pueblos Originarios Amazónicos, estamos ubicando cerca de 6,000 personas contagiadas, más de 550 fallecidos y ya afectando a más de 90 nacionalidades indígenas distintas en toda la Panamazonía. El panorama es muy desolador. Señor López, con estas cifras que usted nos entrega, que realmente nos aterrizan en una realidad de la que poco se habla, ¿usted diría que podríamos estar en riesgo de un etnocidio indígena por cuenta de la pandemia? Definitivamente, las propias organizaciones indígenas están hablando de un potencial etnocidio y nosotros hemos añadido, es un etnocidio por omisión histórica, que creo yo, insisto, que no se puede olvidar. Aquí hay una deuda histórica que hoy se hace más visible, pero también estamos viviendo en distintos lugares, en distintos países. Esto no se trata de politizar el asunto, sino de hacer una reflexión política en el sentido del bien común de algo que está poniendo la vida de muchas personas en riesgo. Estas comunidades tienen mucho menor memoria inmunológica, es decir, los de más reciente contagio han estado menos expuestos a este tipo de virus que son ya más propios quizás de culturas occidentales muy interconectadas y entonces tienen mucho menor resistencia en algunos casos a esto. Lo otro es que, como sabemos, afecta sobre todo a las personas mayores con condiciones de salud a veces también ya preexistentes. La pérdida de los ancianos sabios, que son los que de alguna manera integran a la comunidad, mantienen el proceso histórico, proyectan a futuro, están siendo los más afectados y en algunos casos, aunque han tomado la determinación de aislarse en sus propios territorios, evidentemente hay una movilidad y un contacto con otras
sociedades o ciudades, y estamos en fase de contagio comunitario. Sí. Es realmente grave la velocidad con la que está avanzando el contagio en los pueblos originarios, y luego está el dato de la tasa de mortandad. Es el doble o más, mucho más alta que la que se está registrando en otros lugares. Esto se debe o al subregistro que hay, porque no hay capacidad de identificar qué tan serio es el problema, o por otro lado, lo que ya decíamos, no hay posibilidad de acceso a la atención adecuada, y en muchos sitios realmente están a merced de una pandemia que podría diezmar fuertemente a muchas comunidades, y en algunos sitios comunidades indígenas, nacionalidades más pequeñas en número, podrían incluso desaparecer o estar en riesgo de desaparecer. Sin duda, esto no es una exageración y no tiene ningún trasfondo ideológico, son datos concretos donde la Iglesia y las organizaciones constatamos y acompañamos cotidianamente. Pues, señor Mauricio López, secretario ejecutivo de la Red Eclesial Panamericana, gracias por acompañarnos, Panamazónica, gracias por acompañarnos en Red Más Noticias, y pues seguimos visibilizando la problemática de nuestros pueblos indígenas en toda esta región que incluye a tantos países. Agradezco mucho la invitación y simplemente decir, el futuro de la humanidad, incluso para salir adelante de esta pandemia, depende de la protección de este bioma, la Panamazonía, y también de otras sabidurías, culturas y capacidades que vemos que nuestra sociedad quizá ha fracasado en tener, que está en los pueblos originarios y son los que están en más riesgo de ser afectados por esta pandemia. Gracias por la invitación y estamos a disposición.